Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Continuando con lo que la semana pasada hemos iniciado en cuanto a la temática del lumbar y pelvis, en esta oportunidad vamos a profundizar un poquito más todo lo que es el trabajo de sinergias, el trabajo de acciones y respuestas musculares con relación a los planos y a ejes de trabajo. Y bien, recuperando una diapositiva que ya hemos visto en el video anterior, lo que estamos observando aquí es la ubicación de nuestro cuerpo, del cuerpo humano, a partir de los tres tipos de planos donde se desarrolla el movimiento. Cada una de las estructuras musculares en trabajo agónico o en trabajo sinérgico va a generar una respuesta de movilidad por uno o varios de estos planos en una misma acción. El plano sagital, el plano frontal y el plano horizontal nos demuestran la característica por donde el movimiento, a través de la utilidad de diferentes ejes de movimiento, va a desarrollar su vida diaria y cotidiana el cuerpo humano. Y si vemos esta foto y la comparamos con lo que en la diapositiva anterior observábamos, verdaderamente como el monigote está sentado sobre el signo de pregunta, es la gran duda que se nos genera en nuestro interior. Bajo qué características de plano, bajo qué utilidades de eje el cuerpo humano desarrolla. Si yo solamente sé que tengo tres tipos de plano, pero tengo una ubicación espacial de mis extremidades superiores o inferiores, de mi posición de la cintura escapular o pélvica, de la ubicación e inclinación que tiene el tronco. Y a partir de ahí nosotros tenemos que empezar a deshojar esta hermosa margarita que significa el movimiento humano. No todo es simple, no todo es fácil, no todo está marcado en los planos que literalmente se presentan como para que el movimiento humano sea desarrollado. Hay diferentes tipos de inclinaciones y oblicuidades donde el cuerpo desarrolla habitual y cotidianamente su movimiento, y es a partir de ahí que nosotros tenemos que descifrar esa gran incógnita para deducir cuáles son las estructuras que de buena o mala manera están interfiriendo o favoreciendo el movimiento. Muy bien, volvemos a recordar una diapositiva que ya hemos observado en el video anterior, donde hacemos referencia a los dos tipos de equilibrios que nuestro cuerpo utiliza y mueve. Es el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. El primero tiene como referencia de que a partir de que todo desequilibrio que se produce en el cuerpo debe generar en el mismo organismo un desequilibrio contrapuesto de igual intensidad y diferente dirección, opuesto, para que nuevamente se restablezca el equilibrio corporal. Esta situación de equilibrio estático es lo que nos hace de base para que el equilibrio dinámico después en un movimiento normal y cotidiano se pueda desarrollar bajo la acción de cualquier tipo de trabajo muscular. Muy bien, dicho esto, observamos en el cuerpo que tenemos dos tipos de alternativas para generar un reequilibrio corporal cuando el desequilibrio se desencadena. Puede ser de características ascendentes o descendentes, y a partir de cada uno de ellos es qué tipo de utilidades corporales, qué tipo de segmentos corporales van a ponerse en marcha para generar una instancia de reequilibrio corporal. En el ascendente vemos que se genera a partir de las extremidades inferiores y del tronco, y en el descendente desde el tronco, la zona dorso-cervical y la parte de extremidades superiores y cabeza. Siempre tiene como referencia al tronco porque allí está conservado, está guardado nuestro centro de gravedad. Y entonces es a partir de esta reorganización que el cuerpo tiene que generar, donde las cadenas musculares, las respuestas de los tejidos faciales generan una situación de acomodo en el espacio para generar el máximo de la eficacia del movimiento al mínimo de costo del gasto energético. Esa adaptación que tiene que hacer el cuerpo nos hace pensar en que diferentes estructuras faciales, como el tejido muscular, como el tejido conectivo, tendones, diferentes tipos de estructuras viscerales u orgánicas,
participan en esta reorganización del cuerpo en el espacio. No solamente estamos hablando de músculos en el cuerpo humano, sino que estamos hablando del cuerpo humano, y ahí involucramos a diferentes tipos de elementos y estructuras, a nivel profundo y a nivel superficial. Una diapositiva más para recordar cuáles son los grandes movimientos que la pelvis tiene, y a partir de allí la reorganización de las estructuras musculares en el espacio para generar un tipo de movimiento concreto, puntual y específico. En verde vemos los movimientos de pulsión con la anti y la retropulsión. En azul y en rojo el movimiento de anteversión y de retroversión. Recordemos que no hay posibilidad alguna que uno de los movimientos, el pulsión, se genere sin versión, o la versión se genere sin el movimiento de pulsión. ¿Y en qué estamos pensando cuando tenemos que desplazar nuestro cuerpo a través de diferentes planos, utilizando diferentes tipos de movimientos bajo la participación de diferentes tipos de ejes para que ese movimiento se desarrolle de manera normal? Es a partir de la armoniosa organización que tiene el cuerpo de lo más fino, de lo más pequeño que puede imaginarse como un citoesqueleto a nivel celular, hacia las estructuras generales y globales que el cuerpo humano posee. Cuando hablamos de reorganizar nuestro tejido a partir de presiones, de tensiones, de compresiones que nuestro cuerpo tiene, y asimismo nuestra estructura no se deforma, estamos hablando de tensegridad, un término que para ustedes puede llegar a ser quizás novedoso, quizás como la primera vez que lo escuchan, pero no por eso deja de ser importante para que se vayan familiarizando con este término, porque les va a marcar con el correr de su vida, primero estudiante y después profesional, el camino de proyección donde el movimiento tiene que ser analizado y estudiado. Diapositiva más que interesante e importante, no me dejo de comentarles la relevancia que tiene el conocer, el saber cómo las fuerzas participan en nuestro organismo, y a partir de allí se genera el movimiento cuando una de estas fuerzas predomina por sobre la otra. A nivel sacroilíaco, la anulación de las fuerzas ascendente y descendente, y a nivel de pubis, la anulación de la fuerza derecha e izquierda que se elevan por las extremidades inferiores. Y si nos ponemos a analizar el constante y alternado movimiento de carga que cada una de las fuerzas tiene, va a generar una participación de empuje de esta fuerza que nos genera un movimiento en los tres planos que conocemos. Asimismo, la participación, la ubicación espacial de la pelvis va a hacer que la actividad muscular se transforme de manera sinérgica entre las estructuras anteriores y posteriores, superiores e inferiores. Vemos entonces cómo diferentes estructuras musculares empiezan a tener su mayor participación según sean sus puntos de inserción y según estén analizados y observados al momento de generar una posición anatómica. Como referencia vemos aquí al psoas, que desde su inserción superior a nivel lumbar genera una dirección de arriba a abajo, de adentro a afuera y de atrás hacia adelante, para dirigirse hacia afuera y a posterior, su cara lateral, en el trocánter menor. En el trayecto se le une el músculo ilíaco, que tiene una inserción en la cara interna del hueso ilíaco. Ambas participaciones musculares van a trabajar como una unidad, pero dependiendo del tipo de movimiento que la cadera y la extremidad inferior vayan a posicionarse en el espacio, una u otra estructura muscular van a tener una mayor participación de acción y trabajo.
Si me pongo a analizar de manera más finita, de manera más específica la movilidad que tiene la pelvis, voy a observar que tengo diferentes tipos de ejes de movimiento según sea el análisis de la estructura ósea o de la estructura articular que yo vaya a analizar. Lo que sí tengo que tener presente es que no hay nunca un movimiento generado en un solo eje de la pelvis. Siempre va a haber la participación de dos o más según sea el tipo de trabajo que vaya a realizar. ¿Por qué? Porque siempre sabemos que a cualquier movimiento que genera un desequilibrio le corresponde otro desequilibrio para compensar. Es lo que produce, por ejemplo, la activación en la marcha. Si nosotros tenemos los flexores de cadera, por ejemplo, del lado derecho, me va a generar en la hemipelvis de ese mismo lado una retroversión. Pero automáticamente para compensar tengo que tener en la hemipelvis del lado izquierdo un movimiento de anteversión y en la cadera un movimiento de extensión. Esa posición de anteversión izquierda y retroversión derecha me ubica la pelvis en el espacio utilizando diferentes tipos de plano, porque de acuerdo al tipo de ubicación en la marcha o análisis que yo vaya a analizar, voy a tener la utilidad en el plano frontal, en el plano sagital u horizontal. Ahora, ¿cómo es el trabajo muscular a partir de la organización corporal que me va a generar la mayor o menor participación de una fuerza por sobre la otra? Tenemos dos tipos de cuplas que ya habíamos visto en otra oportunidad, las que me generan en el trabajo de abdominales y de extensores de cadera, como son la del cuadrante antero superior y el cuadrante póstero inferior. Ese tipo de trabajo con predominio por sobre el otro trabajo muscular, la otra cupla de trabajo, me va a generar una pelvis en retroversión. La posición de trabajo lumbar, la posición de trabajo conjuntamente con los flexores en el cuadrante póstero superior y antero inferior me va a dar una activación en la anteversión. Ahora, el juego concomitante, el juego participativo y alternado de ese tipo de cuplas me va a dar el predominio o no en el trabajo postural y posicional que la pelvis va a tener, ya sea en un equilibrio estático como en un equilibrio dinámico. A partir de este predominio que puede haber de una cupla con respecto a la otra, se puede generar la respuesta, la reacción ascendente o descendente de esas cadenas de trabajo en el posicionamiento corporal. Y esas verdaderas respuestas en las adaptaciones ascendente y descendente para el posicionamiento de la pelvis, por el posicionamiento de la pelvis, tiene su participación a través de una activación muscular conjuntamente de diferentes elementos de los cuatro sectores que me envuelven a esa pelvis. A nivel superior tengo el diafragma respiratorio, a nivel inferior tengo el diafragma pélvico, el suelo pélvico del periné, a nivel anterior los abdominales y a nivel posterior los lumbares. Cada una de esas estructuras tiene sus reacciones y relaciones con músculos que van a darle la participación a miembro inferior o miembro superior o tronco, por ejemplo, y a partir de ahí se reubica el cuerpo en el gesto o el movimiento que vayamos a desarrollar. Y es entonces cuando yo empiezo a analizar cuáles son esos elementos que me van a dar el posicionamiento. Vale de ejemplo entonces a lo que estamos analizando con respecto a las relaciones musculares que tiene el core. Aquí vemos que una de sus estructuras musculares, el diafragma, comparte territorio en la inserción de uno de sus pilares a nivel lumbar conjuntamente con el psoas, obviamente haciendo una relación directa entre lo que es tórax y miembro inferior. Cuando hablamos de cadenas musculares estamos hablando de esto, cómo las relaciones entre una y otra estructura vinculan una parte del cuerpo con relación a la otra. A partir de ahí podemos analizar que el tórax, a través de la columna, a través de la pelvis y a través del miembro inferior, por ejemplo, por lo que observamos en la imagen del lado
derecho, como tenemos al tensor de la fascia lata observándose cayendo por la cara lateral y externa del miembro inferior. En la imagen del lado izquierdo hacemos una relación directa también del psoas, del diafragma, de los músculos intercostales y a nivel del hombro del lado derecho que se observa allí una relación del pectoral menor y se observa allí parte del bíceps braquial y del redondo mayor. Y aquí en esta imagen posterior vemos cómo hay una relación directa de este cuadrante superior posterior que veíamos en diapositivas anteriores, hace su relación directamente a nivel superficial o a nivel profundo con la cintura escapular. Vemos a nivel lumbar algo blanco que sería la fascia tóraco-lumbar y a partir de allí la relación del dorsal ancho de los diferentes trapecios con la cintura escapular del lado izquierdo en la imagen central. La cintura escapular del lado derecho, que sería la parte media y profunda de esa musculatura, tiene una participación directa con los músculos romboides, con el angular del omóplato, con el supra e infraespiroso. Vemos como cada zona de la cintura escapular tiene su directa participación y relación con la cintura pélvica. O sea que cada movimiento que se genere desde una u otra cintura tiene una respuesta adaptativa de reequilibrio en la otra. En esta diapositiva, bajo un corte coronal en una tomografía computada, observo la ubicación y la relación que tiene la columna, que sería el número 0, con los músculos anteriores como el psoas en el número 1 y los 2, 3 y 4 que son los músculos lumbares. Veo cómo se relacionan y se hacen vecinos a partir de una contracción anterior o posterior, derecha o izquierda, antero derecha, postero izquierda, y verdaderamente me va a dar la ubicación espacial de la pelvis con una respuesta de la movilidad de la L3. ¿Qué es la L3? Bueno, es la vértebra donde me genera la ubicación y paso de todas las cadenas musculares, anteriores, posteriores, derecha e izquierda, superior e inferior. A partir de la ubicación de esta vértebra es donde se me reorganiza y reposiciona el centro de gravedad corporal. Naturalmente, el cuerpo, por una cuestión de bipedestación, tiende a un aumento de la anteversión. Y si nos ponemos a considerar y analizar cómo sería el control en el plano sagital, vemos que por la inserción que el glúteo tiene es el principal músculo que se va a oponer a la tendencia de la pelvis a ir hacia la anteversión. Si esa tendencia está superándolo, si la cúpula de trabajo por cuestiones adaptativas de los flexores de cadera y de los lumbares aumentan la posición de anteversión de la pelvis, el trabajo del semimembranoso y el trabajo del aductor mayor van a suplantar al glúteo mayor y van a controlar la eficacia hacia o la tendencia de la pelvis hacia la anteversión. Asimismo, ese mismo glúteo mayor tiene diferentes tipos de fibras naturalmente, fibras verticales, oblicuas, circulares, horizontales, que van a dar obviamente una activación distinta. Si hay un tipo de fibra, hay una acción diferente y propia de cada una de esas fibras. Y al glúteo mayor también lo vemos en su función vinculante con estructuras musculares y de relación directa hacia arriba, hacia abajo y inclusive hacia la zona interna de la pelvis. En la imagen central vemos cómo se relaciona de manera directa con el glúteo medio, con el glúteo menor, con el músculo piramidal y a través de las imágenes derecha e izquierda vemos la relación directa con los músculos posteriores de la extremidad inferior, como son los músculos de la cadena posterior, como asimismo los músculos que se relacionan a nivel de la aponeurosis tóraco-lumbar y su relación directa con dorsales, con músculos espinales y a partir de ahí tren superior.
siguiendo en el análisis de la observación con respecto al plano sagital en relación al equilibrio estático de la pelvis, vemos que hay otras estructuras musculares que también participan, como por ejemplo el músculo piramidal, con una inserción a nivel de la pelvis que dirige sus fibras desde el sacro hacia el trocánter mayor del fémur, con una proyección de trabajo desde atrás hacia adelante y afuera. En la imagen del lado izquierdo lo observamos casi ahí a nivel horizontal, conjuntamente con sus vecinos el glúteo medio y el glúteo menor. El músculo piramidal es un músculo que se va a oponer al trabajo del glúteo mayor en la posición estática. Eso significa que va a tender a un control de la retroversión de la pelvis. También tenemos la activación de los músculos aductores del muslo. Tenemos así al aductor mayor que conjuntamente con el glúteo mayor controla la anteversión, como lo dijimos antes, y al recto interno como músculo aductor que va a trabajar en sinergia agónica con el piramidal, o sea, también controla la retroversión de la pelvis. Y si analizamos el equilibrio estático pélvico a través del plano frontal, tenemos al glúteo medio como el principal elemento muscular de control que la pelvis va a tener. Ese elemento muscular tiene una relación directa con el músculo piramidal. ¿Por qué? Porque a medida que se produce, como en la foto se observa a la gimnasta en una máxima apertura de movimientos de abducción de la cadera, esa elevación, esa apertura del miembro inferior, lo que genera es un movimiento de inclinación de la pelvis. Para que la pierna de apoyo esté en máximo control del cuerpo, debe tener una máxima participación y actividad del glúteo medio de esa pierna de apoyo, al mismo momento que el piramidal, por la inclinación que hace la pelvis, está haciendo una contracción excéntrica a manera de sostener el equilibrio entre el punto de apoyo y la pelvis que se inclina. Del lado del miembro inferior elevado, abducido, tenemos también una contracción, ya sea del músculo glúteo medio como del piramidal, bajo una contracción concéntrica para controlar y contener la posición de equilibrio que la gimnasta está queriendo adoptar. Cabe destacar que los músculos nombrados no son los únicos músculos que participan en este tipo de gesto, en este tipo de movimiento. Solamente son considerados estos músculos porque estamos analizando el equilibrio en el plano frontal. De igual manera, lo que conversábamos recién, esas estructuras musculares pertenecían a un tipo de palanca corta que van a controlar a mi pelvis en el plano frontal. Lo que en este momento estamos observando son estructuras musculares con una palanca mayor, una palanca más larga, para generar un equilibrio a distancia de la pelvis con relación fundamentalmente a la extremidad inferior, que es la respuesta con rodilla. Y en este tipo de elementos musculares consideramos, como lo vemos a la imagen izquierda, el tensor de la fascia lata, consideramos los músculos isquiotibiales en la imagen del lado derecho, fundamentalmente a sus tres estructuras, al semimembranoso, al semitendinoso y el bíceps subdividido con su porción corta y su porción larga. Y si analizamos a los músculos isquiotibiales, pero ahora ya en un control que tiene que ver con el plano sagital o horizontal, lo vamos a considerar desde el punto de vista de la capacidad que tienen estos músculos para elongarse. Como lo vemos en la figura A de la imagen de la izquierda de la pantalla, donde el movimiento de inclinarse hacia adelante y hacia abajo lleva a una óptima ejecución entre lo que es la
anteversión de la pelvis, lo que es la incurvación del raquis en general con el estiramiento ideal de esas estructuras de los isquiotibiales, cosa que no se observa en la figura B de esa misma imagen, porque el acortamiento de la estructura muscular hace de que yo no tenga la posibilidad de dirigir mis manos bien hacia el fondo, hacia el piso, donde tengo que generar un mayor arco de movimiento a partir de una incurvación del raquis dorsal, y donde la pelvis no va a un movimiento de anteversión. Para la compensación de esta incurvación, el movimiento que hace la pelvis es de dirigirse hacia atrás a un posicionamiento de retropulsión. Entonces va a compensar ese déficit muscular que los isquiotibiales me están manifestando. Eso considerado bajo que los dos isquiotibiales tengan el mismo grado de acortamiento, tanto del miembro inferior izquierdo como del derecho. Pero puede darse el caso de que haya un acortamiento de un isquiotibial de una extremidad con relación al otro, o que haya un acortamiento de un isquiotibial de la misma extremidad con relación a los otros dos. Por ejemplo, un bíceps con relación a los dos semis. A partir de esta instancia, las respuestas adaptativas que va a hacer la pelvis va a ser con relación a una inclinación, con relación a un anteposicionamiento o una inclinación con incurvación oblicua y opuesta de la espalda con respecto a la cintura escapular y la cintura pélvica. Y a diferencia de lo que veíamos con los isquiotibiales recién en el control de el plano horizontal bajo un manejo de palanca larga, en este momento, en esta diapositiva, estamos observando estructuras musculares que van a manejar en pelvis una palanca de control corto. Todo tipo de movimiento debe tener la eficacia y su mejor manera de desarrollarse a partir de movimientos con controles a pequeña y a larga distancia, en palancas de diferentes tamaños. En este caso estamos observando los músculos rotadores internos y rotadores externos de la pelvis, que me van a manifestar el grado de control para cuando la pelvis realiza un movimiento y que este plano sea bien controlado. Y fundamentalmente en el trabajo de equilibrio, en el patrón estático que uno busca como terapeuta trabajar, es generar un equilibrio de control global, donde las diferentes estructuras a nivel de pelvis controlan en diferentes posiciones del espacio la reacción y las respuestas ascendente y descendente, como manifiesta la foto en tronco, extremidad superior y extremidades inferiores. Sería un análisis concreto, análisis específico de cada una de las partes para hacer una única unidad. Y a medida que salimos de lo estático y empezamos a hablar del equilibrio dinámico en la pelvis, vamos a considerar que para un análisis exhaustivo y minucioso de las estructuras musculares que van a participar, desde el punto de vista mecánico en la pelvis tenemos tres elementos que son de características indisociadas y que se dan de manera sinérgica, de manera automática, como el movimiento de flexión de la cadera, como el movimiento de retroversión de la pelvis y como la sifotización de la columna lumbar, como el enderezamiento de la columna lumbar. A nivel del sacro vamos a tener con movimientos de flexo-extensión, de inclinación del sacro hacia adelante y hacia atrás, verticalizándose, una disminución de la actividad en los ilíacos, y con el aumento o con la posibilidad de dar un movimiento de torsión en el sacro, vamos a tener que en la columna, en el raquis, va a disminuir el movimiento de lateroflexión y el movimiento de rotación de la columna. Imaginemos que el sacro no tuviera la posibilidad
de hacer este tipo de movimiento, el trabajo de carga que tendría la columna sería muy importante, donde llevaría rápidamente un proceso patológico lesional a muy corto plazo. Y si nos ponemos a analizar al equilibrio dinámico de la pelvis, consideramos y vemos que tenemos al psoas ilíaco como uno de sus principales elementos y de trabajo muscular importante, no solamente por la acción que genera en la columna, sino por lo que genera a nivel de la pelvis. Más a profundidad lo vamos a ver cuando estudiemos y analicemos lo que es cadera, pero tenemos que tener como consideración que su anatomía en forma de abanico, con su punto más bajo, más estrecho y donde concentra toda su potencia en una sola inserción, que es en el trocánter menor, genera una palanca de trabajo que distribuye a lo largo de toda la columna en diferentes puntos de inserción por sus inserciones en transversa, por sus inserciones en cara lateral y anterior de las diferentes lumbares y última dorsal. Es un músculo que es sinérgico antagónico al glúteo mayor porque genera un control de la retroversión de la pelvis. Fíjense que el hueso ilíaco tiene de un lado al glúteo mayor y del otro lado al psoas ilíaco, ¿no? Como una misma estructura ósea controla los dos movimientos a partir de dos inserciones musculares en sus diferentes caras. Vemos entonces el tipo de relación que tiene la estructura del psoas ilíaco con respecto a la profundidad de los músculos de la columna lumbar y que se dirigen hacia arriba por la parte torácica o por la parte posterior, haciendo una vinculación directa con los músculos de la cintura escapular o los músculos propiamente de la glena. Y si hablamos en este equilibrio con la respuesta a nivel profundo que me hace el psoas, lo transferimos a nivel medio o superficial, como me generan los músculos abdominales, analizamos la característica relacional que tenemos con la cintura escapular o con los miembros superiores. Como hay elementos que van a correlacionarse y quizás posicionamiento de la pelvis puedan llegar a generar patrones lesionales, ya sea en la cintura escapular como en extremidades superiores o inferiores. Muy bien, para cerrar y antes de entrar a las conclusiones, quiero decirles que todo lo que implique y mayor detalle de profundidad de análisis en cuanto al equilibrio dinámico lo vamos a estar analizando cuando tengamos la posibilidad de juntarnos y de manera in situ analizar el tipo de cargas y el tipo de trabajo sinérgico que la respuesta articular esté generando como movimiento combinado del cuerpo en su globalidad. A manera de conclusiones, por un lado vemos que la estructura de un cuerpo humano va a variar, pero no necesariamente va a dejar de ser normal para el momento de la vida que estemos analizando. No es lo mismo analizar un cuerpo humano de un adulto, de un anciano o de un adolescente, por más que para las diferentes etapas etarias que nosotros estamos analizando sea lo normal de ese momento. El movimiento humano tiene como respuesta de característica la estructura humana y se tiene que identificar a partir de nuestro análisis como normal o no en función de lo que estuvimos viendo y analizando como característica del movimiento en sí. Por otro lado, vemos que las sinergias musculares son las responsables de generar el movimiento y estas sinergias musculares van a generar un cambio del cuerpo en los diferentes planos donde el movimiento se desarrolla. O sea que todo nuestro cuerpo se va a movilizar en los tres planos de trabajo. Por último,
vemos que tenemos que considerar al movimiento humano no solamente como una expresión física, músculo-esquelética al análisis, sino como una interpretación de que social y emocionalmente ese individuo tiene una característica para moverse, para desarrollarse. Bueno, muy bien, ya en esta última diapositiva para finalizar y despedirme, lo único que me queda es incentivarlos a que hagan una lectura de manera regular, no se dejen estar, no solo en esta asignatura, sino en todas las de segundo año. Segundo año es un año muy complejo, muy largo en cada una de sus asignaturas para leer, y la virtualidad que estamos de manera excepcional y sorpresiva todos involucrados, por ahí los puede hacer confiar que al momento de la llegada de los exámenes puede redundar en un pelotazo en contra para sus deseos de aprobar las diferentes asignaturas. Biomecánica no es difícil, es una materia muy larga. Lo difícil para hacer esta asignatura es el saber la anatomía, así que si tienen alguna duda, vuelvan nuevamente a la lectura, al estudio de la anatomía. Siempre vamos a tener la consulta, no solamente ahora, sino cuando ya somos estudiantes a punto de recibirnos o profesionales ya recibidos, que acudir a los materiales de lectura con lo anatómico. Y la biomecánica la empiezan a ver ahora y la van a dejar de ver cuando no decidan trabajar más. Siempre va a haber un análisis biomecánico para estudiar, para consultar, sea la especialidad que vayan a hacer: deporte, respiratorio, neurología, dermato, lo que ustedes vayan a hacer, vayan a especializarse, van a tener la biomecánica al lado. Un abrazo grande, nos mantenemos en contacto. Chau, chau.